Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con el equipo habitual al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, hemos tenido que cambiar un tanto el guión de los temas previstos por esa reunión del Banco Central Europeo. Ya está aquí lo que veníamos anunciando en los últimos años. El propio Banco Central Europeo y en su momento también la Reserva Federal crearon el problema. Hemos estado en el mundo con unos tipos de interés prácticamente inexistentes, cero, incluso menos cero, diríamos, que han generado una burbuja de deuda, una inundación de papel en los mercados, que es lo que en parte ha generado la inflación y lo que viene generando la inflación. Para que ustedes entiendan mejor, es quitar valor al dinero. Llegó un momento que el dinero no tenía valor. Y quieren volver, los mismos que crearon la burbuja, las cosas a su sitio, aunque hablen de la guerra de Ucrania y hablen de otras cuestiones. Y esa inflación ante la escasez de productos también fue reforzada por los cierres absurdos debidos al COVID en medio mundo. Ha sido otro de los desastres económicos más absurdos, yo no sé si provocados o no, que ante la escasez de productos ha hecho la subida de precios ante el cierre de numerosas empresas. Por lo tanto, lo que menos ha influido en esta inflación galopante en medio mundo, sobre todo el llamado mundo occidental, ha sido la guerra de Ucrania. Recordamos que 4 meses antes de iniciarse el conflicto ya estaba en España en un 6 y pico % de inflación. Consecuencias, pues muy importantes. A los que tienen hipotecas les va a suponer un aumento muy importante con esta subida del 0,5 puntos, el mayor aumento en 22 años. Lo van a notar en los bolsillos cada mes. También en la financiación de las empresas, que como contaba el pasado programa don Víctor J. Carpintero, tenían ya dificultades muchas para conseguir créditos. En definitiva, vienen meses en los que para el control de esta inflación galopante, pues va a haber escasez de crédito. Van a poder conseguir crédito, pero mucho más caro. Una noticia, don Carlos, que nosotros veníamos aquí anunciando, pero que los mismos que la han causado ahora quieren corregirlo. Es decir, todo esto es fruto de una política económica errónea en los últimos 8 años aproximadamente. Sobre todo vamos a ceñirnos en la Unión Europea. Sí, ya lo veníamos diciendo, igual que ya anunciamos y lo seguimos repitiendo, que la malísima noticia para la economía española que supone la subida de 50 puntos en el tipo del dinero, bueno, un 5% en definitiva, lo que va a suponer, además de lo que usted decía, y es que nuestra deuda, el pago de deuda, obviamente va a crecer en ese mismo porcentaje. Y todavía hay una cuestión también que no tenemos que olvidar y que la llevamos diciendo en esta mesa hace mucho tiempo, y es que el Banco Central Europeo va a dejar también de comprar deuda española, con lo cual nuestra deuda se va a disparar tanto en coste como en diferencial con el bono alemán. O sea, la situación que venimos anunciando desde hace tiempo ya está empezando a venir aquí. Luego, por otro lado, también hemos dicho muchas veces, y usted lo repetía, lo comentaba ahora mismo, el tema de esta inflación descabalgada, por supuesto que la guerra de Ucrania ha venido a aumentarla, pero no es ni mucho menos el origen ni la causa. Y una de las causas y una causa importante es la cantidad de dinero que había en circulación. Y en España esa cantidad de dinero vía pues, los fondos estos que nos ha estado aportando Europa y que nos sigue aportando, es una de las causas de esta inflación tan sumamente desbordada. Y nos podemos encontrar con otro panorama tremendamente difícil, y es una estanflación, y es una inflación alta y un crecimiento económico negativo.
Y estamos viviendo esta burbuja maravillosa de este verano estupendo, donde todo el mundo ha querido salir a disfrutar, y me parece estupendo, de las vacaciones y a gastar dinero con unos precios desorbitados, pero después de las vacaciones de verano nos viene una durísima, durísima realidad que nos va a estar dando, como quien dice, tortas por todas partes. Don Aurelio, bomberos pirómanos, los mismos de la Unión Europea y de los países, ¿no?, que han dopado la economía, y no productiva, porque hay que reconocer que en un momento dado era necesario, y aquí lo habíamos pedido, pero selectivamente, a productos, a inversiones, mejor dicho, que tuvieran retorno, no al gasto por el gasto, que es lo que se ha producido en el caso de España, evidentemente. Es decir, los que crean la burbuja, la señora Lagarde y el señor Draghi, tan venerado por algunos, y que deja a Italia, qué poca memoria tenemos, que ha tenido a Italia sometida con las mayores restricciones del mundo, y ahora cesa. Yo estoy feliz de que ese señor es causante no de que España no haya quebrado ni nada, eso es de haber dopado económicamente el mercado de deuda a Europa, y que ahora estamos en esta situación. Don Aurelio. Bueno, yo creo que esto pone de relieve el fracaso absoluto de Europa en materia económica. Una de las misiones del Banco Central Europeo, y aquí yo creo que lo hemos dicho muchas veces, era mantener el poder adquisitivo del euro y su paridad con respecto al resto de las monedas, con respecto al dólar. Parece que esta gente creía que eso no se iba a producir, no sé, habían pensado, yo creo que eso demuestra que ahí tenemos un personal y unos economistas poco duchos en estas cosas, porque no tomaron en ningún momento medidas para prever esto que acaba de suceder. Esa cantidad de dinero circulante solo podía tener una consecuencia, y es la que tiene ahora, que iba a haber una inflación absolutamente desbocada. Además, tienen tan poca capacidad para prever que esto, no se dan cuenta que estas cosas suceden de repente. Es decir, hemos pasado casi del 2 al 10. O sea, esto ha sido una cosa, ha sido una explosión, ¿no? Una explosión que les ha cogido totalmente con el pie cambiado, y ahora no saben qué hacer. Nosotros aquí decíamos las consecuencias, pues lo hemos dicho yo creo que muchas veces, y en general a la gente le sonaba chino, porque mientras hay dinero y hay fiesta y hay esto, pues todo es alegría. Pero se veía claramente que esto que está sucediendo iba a suceder, y esto está teniendo una consecuencia sobre familias, sobre el poder adquisitivo, sobre todo de aquellos de las rentas más bajas, pues tremendo, que son los primeros que están tomando medidas. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Pues están con la soga al cuello, y de pronto dicen que suben algo espectacular, medio punto los intereses, 0,50, pero en septiembre y octubre van a subir otros dos tramos de estos, de 0,50 en septiembre y 0,50 en octubre, con lo cual los créditos, las hipotecas, se van a poner en unos niveles prácticamente inasumibles. ¿A España qué le supone este 0,50 ya de entrada? Pues hablan los economistas de 22.500 millones, que es una auténtica barbaridad. Hay la ventaja de que ahora no se va a financiar, solo se está financiando una pequeña parte de la deuda, se habla del 15%, pero claro, ahí nos quedará para los 3 o 4 años próximos, que habrá que refinanciar la mayor parte, el 50% de esa deuda. Por tanto, a mí no me gusta crear ni miedo ni tensión, pero las noticias económicas no pueden ser más desfavorables. Se nos ha olvidado, o se me ha olvidado a mí, otra causa. Decía anoche un buen amigo nuestro que aquí tuvimos, y una persona pues insigne, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, que otra de las causas de esta inflación, por cierto, uno de los economistas que venía los 2 últimos años anunciando que esto iba a suceder, decía anoche que la agenda verde, la agenda está siendo letal, porque no se está combinando el progreso con una cuestión periódica de poco a poco, y que eso está encareciendo todos los productos y que nos está llevando a un empobrecimiento y también a contribuir a la inflación. Por lo tanto, lo que mejor que podía suceder es coger esa agenda y tirarla por la baza del váter, y olvidarse de ella,
y hacer que las personas puedan vivir hoy, puedan vivir hoy con teorías realmente claras y evidentes. Es decir, el empobrecimiento ha sido creado también por esta causa, desde estas supuestas élites, que vayan ustedes a saber qué intereses, don Carlos. Bueno, si ya los clásicos nos lo dejaron bien escrito con la fábula de la hormiga y la cigarra. El gran problema es que hay gente que en situaciones de cierta bonanza económica consideran que todo es jauja y que se puede hacer absolutamente todo. Y nos podemos permitir lujos como la Agenda 2030 y otros muchísimos más. Aquí, de hecho, seguimos todavía cuestionando la importancia de la energía nuclear y de otras fuentes de energía alternativas, y seguimos pensando que, pues eso, que todo el monte es orégano. Al final, esas agendas, que tienen además una carga ideológica desmedida y muy poco práctica, te pueden servir en situaciones de bonanza, la cigarra. Aquellos países que tienen una mentalidad mucho más práctica que la nuestra y que los europeos en general, cuando llegan situaciones difíciles, pues como las hormigas, tienen sus cuentas públicas saneadas y saben y han sabido adaptarse. No tenemos más que ver que, por ejemplo, y siguiendo con el tema de la energía, estamos comprando el gas que se produce vía fracking en los Estados Unidos. Ya Rusia, el gas de Putin, ese del que habla la guerra de Putin el señor Sánchez, ese segundo... No, de repente nos hemos convertido, como Argelia ha dejado de ser nuestro proveedor, pues ahora no sé cómo la gente se puede tragar tantas mentiras, la verdad. Pues eso, porque queremos vivir felices en nuestra ignorancia, hasta que la realidad nos despierta de sopetón, y aquí en este país nos va a despertar con una dureza tremenda. Y como no tomemos medidas rápidamente, va a ser difícil. Sobre todo porque además, y ahora es posible que Europa, ante una situación compleja, cambie el rumbo porque no le queda más remedio. Y lo que decíamos, ya no es un toque de atención, esta subida de los tipos de interés del dinero no es un toque de atención, es un cambio de rumbo tremendo en la política económica europea, y que seguramente vendrán. Yo creo que no sé cómo lo llaman ellos, los dogmáticos de Europa, los economistas, van a empezar a tomar las riendas, porque si no, Europa se va. Los propios estamos viendo que un país como Alemania, gobernado ahora mismo, recordemos, por los verdes, pone todas las de carbón, las centrales. Está poniendo las de carbón y está reconociendo que la energía nuclear como energía verde. Bueno, pues nosotros seguiremos tocando la lira. Y precisamente esto que decía el catedrático don Juan Iranzo, que ha sido otra contribución. Y ahora en la medida, y vamos a poner más madera, la medida de ahora de decir, oiga ustedes, mire, no consuman un 15% de gas, que no tienen poder alguno, la Unión Europea. ¿Quién ha votado a esa comisión, por cierto? Para que tengan los países, vamos a redistribuir los mismos que firmaban tratados con Rusia, etcétera, etcétera, pero que Rusia les está dejando realmente mal porque les está mandando todo el gas que se necesita. Bien, y me pregunto, pero si eso lo único que puede generar es inflación, es decir, es una auténtica locura, que parece que estamos dirigidos por personas. Bueno, claro, esta señora von der Leyen es médico, no tiene ni idea de nada más que de medicina, y yo creo que, no sé si la ha ejercido alguna vez. El señor Borrell, que está callado, lleva 15 días después de las cosas que dijo, que Rusia estaba ya derrotada y que Rusia iba a padecer hambre en 2 meses, etcétera, ya lo ven. Resulta que el euro es el que baja y el rublo se mantiene. Es decir, esta sarta de políticos a derecha y a izquierda de la Unión Europea, que son realmente lamentables y que hacen peligrar, ellos son los que hacen peligrar las instituciones, don Aurelio. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que una cosa es el gobierno de la Unión Europea, sí, y otra cosa son los países, sí, que digamos que tienen a sus gentes ahí, que son la mediocridad personificada. Sí. Es decir, los que hoy gobiernan la Unión Europea, empezando por Borrell, son gente que en su país sobraba ya. Era gente, Borrell era prácticamente un fósil, era un hombre que estaba ahí ya retirado, que hizo unas manifestaciones
anticatalanas dirigidas para que se las escuchara Sánchez. Sánchez, hombre, tenemos aquí a un anticatalanista de esto, y eso le ha servido para ir nada menos que ser el hombre de las relaciones exteriores en la Unión Europea. Pero es que a este nivel están todos los demás. Por tanto, en este momento lo que está sucediendo es que ya los países están tomando cartas en el asunto frente a los políticos de la Unión Europea. Todas estas medidas son, pues, presiones. Hemos venido hablando de cuáles eran las presiones de estos países que llevan rigor fiscal, que su deuda es perfectamente asumible, que una subida ahora de los tipos de interés no les afecta como nos va a afectar a España, que ahora vamos a tener suficiente para hundirnos con pagar los intereses. Pues a ver, ya me dirá usted, si hay que pagar 22.500 millones, ¿cómo vamos a ir amortizando la deuda? Es prácticamente imposible. Bueno, pues en esta situación ahora empiezan los países que son estos que llamamos los frugales, que son esos países que mantienen unos niveles de austeridad en su población grande, y esas son, de ahí las medidas que Lagarde no tiene más remedio que tomar. Los economistas de la Unión Europea, pues ahora yo creo que sí, que tendrán que empezar a tomar todas estas medidas. Ahora, ¿qué pasa en España? Pues es que en España se ha distanciado tanta la clase política en todos los órdenes del pueblo, que ya desconocen la realidad de lo que está pasando. Hablan de la reducción del consumo de gas. Vamos a ver, que España es uno de los países que no está a los niveles mínimos exigibles como para ahora obligarle a reducir el gas, con lo cual la actividad económica se reduciría, el paro iba a aumentar y vamos, sería una catástrofe. España no puede en absoluto reducir el gas, y en esto me parece bien lo que ha hecho el gobierno, oponerse, porque claro, no había otro camino. Las empresas han puesto el grito en el cielo y han dicho que no se puede reducir el gas si no tenemos otros medios prácticamente de energía en la situación que se está. Por tanto, yo creo que uno de los males es el distanciamiento entre la clase política, sea europea o sea en nuestro país, de la realidad del pueblo. Y esto lo estamos viendo en todos los órdenes. Lo vemos en lo económico, lo vemos en prácticamente en todo. Y hay una cosa que es importante. ¿Cuándo abordamos los problemas? Cuando ya los tenemos encima. Aquí nosotros hemos venido muchas veces denunciando por lo que podía pasar con la deuda, pero es que tenemos otros problemas que van a surgir de manera casi inmediata y la gente es que se ha olvidado de ellos, los políticos no los tratan. Este problema que yo a veces comento y que usted lo ha relacionado con la Agenda 2030, porque esto es una barbaridad, tal como se viene actuando con respecto al ecologismo, es una barbaridad, es desconocer la realidad de un pueblo. El ecologismo, como todo, tendrá que ser políticas pues adoptadas con una medida y teniendo en cuenta que a la gente tiene necesidades. Ahora, por ejemplo, una cosa que a mí, lo veremos cuando se eche encima el problema, que va a ser dentro de 6 meses, el que prácticamente hay que cambiar el 50% de la flota de automóviles porque dicen los políticos que hay que ir con electricidad y con gas. Ese problema va a ser muy importante y no se está tratando. Bien, precisamente esa decisión de estas personas incompetentes y yo creo que irresponsables y que deberían incluso algunos de ser llevados a los tribunales, es decir, poner una fecha, creo que es 2035, para que no se vendan ya coches de combustibles fósiles, ha ralentizado la venta, ha creado un agujero en el sector del automóvil. Un sector, por supuesto, en España extraordinario, pero en Europa también muy dinámico, debido precisamente a intereses, no sé si bastardos o lamentables. Yo escuchaba a un científico el otro día decía solo que el 2% del CO2, que el CO2 es necesario y que se crea naturalmente por la propia atmósfera y que solo el 2% puede ser de carácter contaminante creado por el ser humano. Bueno, por una serie de cuestiones no demostradas científicamente. Lo que pasa es que ahora la ciencia, como ha pasado en el tema del COVID, ha sido tomado por la política. Entonces no hay un debate científico y entonces al que disiente se le llama negacionista, se le insulta y no se le respeta. ¿Por qué? Porque se está imponiendo cuando en la ciencia siempre es debate. La ciencia nunca está quieta y debe de estar continuamente cuestionándose. Estos señores, el señor Al Gore, que dijo que para el año, bueno, sí, es que tengo el recorte en casa, no sé si dijo que para el año 2015 íbamos a estar,
No fue el señor Al Gore, fue un científico inglés que dijo que para el año 2015 ya no iba a haber nevadas en el mundo. Sí, uno de los científicos británicos, que es el director de una importante centro. Es decir, esta gente dice cosas, viene diciendo cosas desde que el mundo es mundo, y el mundo ha tenido cambios de todo tipo, pero no precisamente generados por el hombre. Lo que no quiere decir que el medio ambiente debe de ser cuidado. No solo el medio ambiente, sino, por ejemplo, los ríos, donde no se cuidan los plásticos en el mar, etc. A eso le daría yo mucha más importancia que el propio medio ambiente, que es algo que ha generado, don Carlos. Bueno, de hecho España está sufriendo ahora mismo una cantidad de incendios horribles y los políticos, incluido nuestro presidente, están empezando a hablar que esto es por culpa del cambio climático. Y sin embargo, los que viven en las zonas lo que te están diciendo es que los bosques ya no se cuidan. No existe silvopastoreo, ya el silvopastoreo ha desaparecido porque está prohibido. Los cortafuegos no se hacían porque los ecologistas decían que... O sea, nos hemos dejado de preocupar por nuestros bosques, y cuando se producen los incendios, que desgraciadamente muchos de ellos además son provocados, pues lo fácil es echarle la culpa al cambio climático, porque eso... Primero, queda muy verde, muy guay, queda muy guay, y segundo, te evita a ti cualquier tipo de responsabilidad como gestor de la cosa pública. Pues bueno, pues estupendo. Y todos pues aplaudiendo a todos los niveles. Dice usted lo de los coches, pues seguramente algún político europeo le pareció una maravillosa idea para protegerse de las importaciones de vehículos extranjeros, el decir que ahora los íbamos a poner todos eléctricos, y así, bueno, pues la industria automovilística europea pues iba a ver revitalizada, lo cual no deja de ser como todas estas ideas de gobernanza que estamos teniendo, que son de niño pequeño, de infantiles e infanticidas. ¿Qué es lo que ha producido? Pues lo que estamos diciendo, paralización en la venta de los automóviles y una situación de perplejidad por parte del consumidor, que al final como repercute negativamente en la economía. Tenemos una memoria de Pedro. Le voy a poner unos ejemplos, don Aurelio. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegó don señor Fraga a Galicia, en los años 80, aquellos incendios tremendos en Galicia, que eran horrorosos, que se parecía que el mundo, y luego llegó el señor Fraga a continuación y hizo una serie de políticas muy interesantes? Pero yo le voy a aportar un dato muy curioso, que el señor Sánchez, yo no sé si es que no lee, no escucha. ¿Saben ustedes un récord de temperatura? No sé si entonces había cambio climático. El cambio climático yo mantengo que existe desde que el mundo es mundo. En el año 1934, creo que era mes de junio, Zaragoza fue noticia en el New York Times. ¿Sabe por qué? Porque Zaragoza alcanzó los 53 grados y medio centígrados de temperatura. Año 1934. Dice la noticia del New York Times: se sacaron de los muchos regimientos que había y que hay en Zaragoza a los soldados a los campos cercanos para evitar hubo muchos desvanecimientos, etcétera, etcétera. 53 grados y medio, año 1934. Señores, no se traguen las mentiras de estos personajes. Yo voy a hacer don Carlos. Yo simplemente tengo un comentario. Don Aurelio. Yo tengo familia andaluza y he pasado muchos veranos en Andalucía. Y yo de pequeño he estado, y no se consideraba una dana ni se le daba tanta importancia, yo he estado con 46 grados a la sombra en la provincia de Sevilla. 2 minutos para acá, porque yo creo que es muy interesante este aporte de lo de Zaragoza, que les habrá dejado a ustedes... No, es cierto, eso en realidad pone de relieve que las estadísticas que nos están dando sobre temperaturas que no se han producido nunca son mentira, son una auténtica mentira, porque todos conocemos, los que hemos vivido en el pueblo desde muy críos y muy jóvenes, conocíamos las grandes calores que la gente pasaba cuando iba a recoger la hierba, cuando iban a segar, cuando iban a recogerla, cuando la tenían que poner en carros, que aquello era tremendo. Y yo sí recuerdo haber tenido temperaturas muy similares a las de ahora. Pues mire, en los últimos 10 años solo ha subido medio grado. Entonces, aquí estamos. Yo creo que esas estadísticas que nos están dando es mentira, y están aprovechando cualquier circunstancia en el momento para decir que el cambio climático se produce.
Ahora se produce frío, cuando hay calor, vendrán épocas de frío, incluso la nevada de Madrid. No descartamos la glacialización. ¿Se acuerdan la nevada de Madrid? No, por cierto, y acabamos, sí, don Aurelio. Y dirán cuando haya frío, no, es que es también el cambio climático. El cambio climático se produce permanentemente y la naturaleza tiene suficientes elementos para defenderse de la acción de los hombres, que yo creo que son acciones bastante más minúsculas de lo que creemos. Pero es que se mezcla una cosa que decía don Carlos, y es el infantilismo y la ignorancia de los políticos. Yo creo que han perdido por completo el norte. Han provocado que los costos ahora de la gasolina, de los combustibles, se haya disparado también porque han asustado un poco a las refinerías. Las refinerías han invertido grandes cantidades de dinero y dicen, bueno, pero si nos queda 1 año, 2 años, habrá que sacar. Y lo mismo está pasando con los productores de petróleo. Si el petróleo, todo esto se va a eliminar, pues tendrán que en el tiempo que les queda aprovechar, ¿no? Y no digamos lo de los automóviles. Claro, los automóviles está cayendo en picado, ya no, ¿quién va a comprar un coche de gasoil si ya van a prohibir dentro de 2 días? Pero ¿quiénes lo prohíben? Pues lo prohíbe el alcalde de Madrid, lo quiere prohibir el de Santander, de Burgos, de Madrid, o sea, en todo el país, y es porque viven absolutamente distanciados de la clase política. ¿Y porque no leen? No leen. No leen, y solo leen lo de Sánchez, yo creo que con usar el avión y los helicópteros y mirarse al espejo tiene suficiente. Ni leer, o mejor dicho, responden a su amo que está por ahí escondido, y que viene el tema Soros, el otro. Don Gervasio, y que estamos dirigidos por sectas. Sectas de millonarios, sectas ecologistas, sectas políticas, y el pueblo, que es la mayoría silenciosa, ahí aguantando el temporal, ¿no? Hablando de lo del cambio climático, ¿se acuerdan aquella, la Filomena era la nevada, ¿no? Hace año y pico. Les voy a dar este dato muy curioso, para que vean en la mentira en la que vivimos. Esta semana me he enterado que 70 municipios de Madrid, que fueron los que más sufrieron, son los que principalmente lo sufrieron, tenían pendientes una serie de ayudas del gobierno. No se las han pagado. Casi 2 años. Más mentira imposible. Vivimos en la mentira. Reflexionen ustedes y pongan en cuestión casi todo. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias. Hemos tenido que dedicar el programa porque el IPC nos hace daño a todos, aunque también hay que reconocer que era necesario porque el dinero tiene su valor. Paz y bien.